¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar en Segunda de Samuel. Estamos hoy en el capítulo número 7. Segunda de Samuel 7. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor, suplicando que a través de estas palabras que vamos a leer, este texto, Señor, podamos conocerte más, podamos conocer qué quieres para nosotros, Señor. Habla, por favor, a nuestros corazones, Dios. Te suplicamos que el día de hoy, a través de esta lectura y todo lo que vamos a hablar y leer, Padre, que tú puedas ser glorificado en nuestras vidas, Señor. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos. Vamos al capítulo número 7. Empieza diciendo que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, quiere decir que pasó algún tiempo. Y si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando cómo David trajo de Jerusalén el arca y también tuvo algunas batallas. Y entonces David no solamente ya había derrotado a varios de sus enemigos, sino que ya había pasado el tiempo, había construido su propia casa, estaba viviendo pues ya como un poco tranquilo, ¿no? Y empieza, también para leer aquí, ¿cuál era el que queda que leyéramos? En capítulo 5, que leímos la semana pasada, versículo 11, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces, lo que Dios había hecho por él, David entendió que era una forma en la que Dios confirmaba su reino. Entonces, sucede todo eso. Ahora sí, ¿alguien me puede ayudar a leer el versículo 1 y 2, por favor? Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David durante mucho tiempo, durante todo el tiempo de preparación, pues había vivido así, pues todo así que donde fuera, ¿no? Lo vimos en varias ocasiones en cuevas, escondiéndose en el bosque, escondiéndose como entre cerros y todo eso. Y todo eso que vivió durante todo ese tiempo lo llevó a poder tener perspectiva acerca, cuando él llegó a ser rey, tenía perspectiva acerca de que lo que él tenía ahora no era tan valioso, o tener o poder ver este contraste entre cómo él vivía y donde tenía el arca de Dios. Piensen en esto. David, siendo rey, y como comúnmente otros reyes, podía haberse acostumbrado como decir, bueno, pues soy rey, esto es lo que me merezco y es lo que debo de tener. Pero Dios lo preparó y le permitió durante varios años vivir en condiciones precarias, para que cuando llegara y se convirtiera en rey, él pudiera ver esto, pudiera ver la realidad de cómo vivía él y contrastarlo en donde habían puesto el arca, ¿vale? ¿Y qué es lo que me gustaría que pudiéramos ver aquí? Que mucho de lo que Dios permite que nosotros vivamos a través de la preparación que nos da, nos ayuda, no solo, muchas veces pensamos, bueno, como por ejemplo en las matemáticas, ¿no? Ahorita que estoy viendo con mi hija, la raíz cuadrada. ¿Quién ha usado en su trabajo raíz cuadrada, hacer la casita y todo eso? Me empezó a preguntar y le dije, no tengo idea cómo se hace la raíz cuadrada. Y muchas veces no es el asunto de hacer la casita, sino la habilidad mental que desarrolla eso. Ese es como el asunto de las matemáticas, ¿no? Muchos ya no utilizan ecuaciones, ni una gráfica para poder ver una gráfica senoidal o cosenoidal para poder derivadas. O sea, todo ese asunto tiene que ver con desarrollar capacidades. Y es lo mismo en Dios. Muchas veces decimos, bueno, ¿y esto, Dios, por qué o para qué? Bueno, nos ayuda a poder tener perspectiva, nos ayuda a poder tener entendimiento o poder ver las necesidades de los demás como de alguna otra forma no las podríamos ver. Entonces David está y ve todo esto. Y algo padre del rey David que deberíamos de imitar, dice que cuando él dice esto, dice, oye, mi casa está muy bonita, es de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas.
sea, está feo que yo tenga todas las comodidades y que pobrecito Dios está metido entre una tienda, ¿no? Y nosotros el día de hoy entendemos que Dios pues no habita ahí, pero le daba a él tanta importancia a Dios que aún estas cosas que parecieran secundarias para nosotros, para el rey David no eran secundarias. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos o omitimos que demuestran qué tanto valor le damos a Dios y la relación que tenemos con Él, o más bien qué tanto valor le damos a la relación que tenemos con Dios. El profeta Natán entiende la indirecta y entiende lo que el rey David quería hacer y por eso le dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Era lógico, bueno, tú quieres hacer este bien por Dios, pues hazlo. Pero, versículo 4 nos dice que esa misma noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿a poco me quieres construir casa en donde yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo. Entonces nosotros vemos aquí descrito que después de que Natán habló con el rey David, Dios se le aparece. Y la primera cosa que aquí tenemos que notar es que Natán se equivocó. Natán le dijo, sí, haz todo lo que tengas en tu corazón, Dios está contigo. Porque a lo mejor podría parecer lo obvio. Él quiere hacer algo bueno por Dios. Bueno, ¿por qué no habría de hacerlo? Y le dijo, órale. Pero después Dios dice, no. Y aquí necesitamos poder como que también entender que muchas veces nosotros creemos que porque algo suena bien, debe de estar bien. O porque algo pareciera adecuado, tendríamos o podríamos hacerlo. Pero no necesariamente. El juicio común, del cual hablamos la semana pasada, no sustituye la dirección del Espíritu Santo. Hay cosas que son comunes, hay cosas que podríamos decir, bueno, es que aquí no tenemos que preguntarle a Dios. Me acuerdo hace muchísimos años porque se me quedó bien grabado. Yo creo que la edad de Sophie. Me acuerdo todavía. Y fuimos a la Ciudad de México a una boda. Y entonces mis papás siempre, o sea, salieron de la Ciudad de México hace como 40 años y aún se siguen creyendo de allá a veces y creen que la ciudad sigue igual, ¿no? Y entonces íbamos y según ellos tomando sus atajos y nos perdimos. Y en medio de todo eso, mi mamá le dice, mi papá ya se había enojado porque íbamos a llegar tarde a la boda. Mi mamá le dice, oye, ¿por qué no te orillas y oramos?
Y recuerdo que mi papá dijo, es que esto no se necesita orar, esto no es nada que tenga que ver con Dios, eso es de llegar temprano, ¿no? Mi papá siendo pastor, obviamente enojado, pues dijo eso, ¿no? El chiste es que llegamos tarde a la boda y se estaciona y y nos dice, perdón, tuvimos que haber orado. Y yo me quedé mucho pensando porque dije, o sea, ¿por qué no quiso orar mi papá, no? O sea, en ese tiempo así como niño dije, ¿por qué no quiso orar? O sea, pues ¿qué le costaba? Y entendí que pues a lo mejor era por su enojo y todo eso. Pero desde ese día me quedé con esta idea, o sea, aún en asuntos pequeños podemos orar al Señor y encontrar dirección de Él. En lo que podemos pensar que, Dios, esto yo lo sé manejar, esto yo puedo hacerlo, ¿no? También creo que ya una vez se los conté, una vez fuimos a Veracruz y el pastor Freddy, que ahorita ya está con el Señor, nos invitó a un helado de McDonald's. Entonces pasamos al Automac y ya pidió un cono, nos pasa los conos y pues, o sea, nosotros ya como que luego por el calor a darle al cono, pero vemos que él se orilla y cierra los ojos y dice, Señor, muchas gracias por estos conos que tú nos has dado. Y yo dije, oye, pero yo no sabía que por los conos también se oraba, ¿no? Y recuerdo que esa vez recordé lo anterior, porque dije, sí es cierto, o sea, si se puede orar en todo tiempo, también se puede agradecer en todo tiempo por cosas grandes y por cosas pequeñas. A donde quiero ir es que hay cierto tipo de cosas que nosotros podríamos decir, esto yo lo puedo hacer. Como los discípulos que veíamos la semana pasada o el domingo pasado, que estaban remando y era algo que ellos eran expertos en hacer. Ellos habían navegado ese mar durante toda su vida y seguramente desde muy pequeños porque sus padres eran pescadores, lo conocían. Pero Dios los había puesto en una situación en la que aquello que era de su experiencia les resultaba adverso y que tenían que preguntar a Dios, que tenían que requerir de la ayuda de Dios. Y entonces viene Jesús, pasa caminando y les dice, échale ganas, tengan ánimo, ¿no? Y empiezan a gritar y ya sabemos cómo termina la historia. Pero aquí vemos, bueno, esta parte, ¿no? Y les animo a que podamos hacer esto, aquellas cosas que incluso puedan ser muy claras y muy obvias, podemos ponerlas y debemos de ponerlo delante de Dios y que Él dirija nuestro camino. El siguiente asunto que necesitamos aquí ver es que Dios le dice a David, o sea, David tenía una buena intención, o sea, tenía una muy buena intención de hacer algo por Dios. ¿Y Dios qué le dice? No. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que compran un regalo para alguien y no se los aceptan? ¿Alguien lo ha pasado? ¿No? ¿Se siente gacho eso? Y bueno, a lo mejor si no te ha pasado, ¿qué harías tú si compras un regalo para alguien y no te lo acepta? ¿Te enojarías? Dirías, ahora pues, ¿qué es lo que harías con eso, no? O si vienes con toda la intención de hacer algo aquí en la iglesia y el pastor dice, no, ¿sabes qué, hermanos? Ahorita no. Te enojas y te llevas tus canicas y dices, ah, pues entonces yo tampoco ya no juego, ya me voy. Pues Dios le dijo a David, no. Y aquí, en Samuel, no le dice por qué. Simplemente le dice que no. Y a veces podemos, a lo mejor ya estamos acostumbrados a que le pedimos a Dios, oye Dios, ¿me podrías dar esto? Y que no nos diga nada, decimos, bueno. Pero ahora es diferente, no le estamos pidiendo nada, sino estamos diciendo, quiero hacer esto para ti. Quiero como esto. Y Dios le dice que no. Y vuelvo a repetir, aquí algo importante es, no hay una razón aquí. Y de hecho, la historia lo podemos ver complementario en segunda de Crónicas, capítulo 22. Hasta después de un tiempo le explica por qué. Debe haber pasado muchas cosas en la mente de David cuando Dios le dijo no. Y hay muchas ocasiones, hermanos, en las que nosotros podemos tener planes en Dios, deseos en Dios, de hacer, de compartir, de servirle, y pudiera parecer que Dios nos cierra las puertas para aquello que es bueno, como a Pablo, que Pablo quería ir a Asia, compartir Asia, y Dios le dijo, no. Y entonces va con todo su equipo misionero a varias partes hasta que Dios le muestra el lugar que él tiene preparado. Pero mientras le dijo, no. Cuando llegamos a segunda de Crónicas en el capítulo 22, le dice la razón. Le dice, porque eres hombre de guerra y tienes mucha sangre en las manos. Ahora, ¿quién mandó a David a pelear? Dios, ¿no? Y no se vuelve raro como, oye Dios, o sea, sí,
yo maté a muchas personas, fui a la guerra, pero tú me mandaste. Y ahora resulta que eso que me mandaste a hacer me impide hacer lo que yo quiero hacer. Y como que se vuelve mucho más complejo porque no solamente no le dijo inicialmente, sino cuando le dice la razón, pudiera parecer un poco rara de primera mano para nosotros. Ahora, quiero que podamos ver todo esto en contexto porque ahorita ya lo leímos. Dios le promete algo y lo recompensa de alguna forma. Le dice, no puedes hacer esto, tú no puedes construirme casa a mí, la va a construir tu hijo, pero yo te voy a hacer casa a ti. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí ver? Que David tenía una función y su función era, como rey, establecer el inicio de un reinado, una dinastía, eliminar a ciertos pueblos, ser un hombre de guerra. Esa era su función. Pero yo quiero construir un templo. David, gracias por eso, pero eso no es tu función. Esa función se le iba a dejar a su hijo, que era un rey, vamos a llamarlo un rey de paz. Pero al hombre de guerra, su función era la guerra. Y podemos ver un poco, un tanto de eso, cuando nosotros estamos en la congregación, en el servicio, y vemos a hermanos haciendo cosas que dices, bueno, estaría padre, a mí me gustaría poder hacer eso, ¿no? Yo luego veo a los hermanos, no sé si ustedes a lo mejor han tenido algún sueño o de chiquitos, o sea, como si pudieras agarrar la guitarra y tocar así bien, ¿no? Y cuando la tocas dices, no, pues no es tan fácil como se ve. Y a lo mejor dices, me gustaría, pero no es lo mío. Y hay veces en las que a lo mejor podemos incluso decir, Dios, yo voy a hacer salmos para ti. Y Dios dice, oye, qué padre, o sea, qué buena onda de tu parte, pero no es lo tuyo. Yo te he llamado a esta otra función. Y podemos ahí recordar lo que nos dice Corintios, que todos somos parte de un cuerpo, que el Espíritu Santo nos ha insertado en el cuerpo con diferentes dones, con diferentes funciones. Y empieza a hacer ahí preguntas retóricas en Primera de Corintios. ¿Son todos maestros? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? Y la respuesta es no. Pero dice que cada uno busquemos los dones mejores, o sea, lo que más edifique. Es decir, que podamos nosotros ver a qué nos ha llamado Dios, que nos ha llamado Dios y que eso hagamos. Puede ser que nosotros tengamos deseos y está bien. Puede ser que nos gustaría y está bien, pero tenemos que entender para qué hemos sido llamados. Ahora, David, vamos a leer aquí, no encontramos un enojo de decir, ay, como Dios no quiso, yo ya no creo en los cristianos. No sucede nada de eso con David, sino que ahora David contesta a lo que Dios le dice. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído, con nuestros oídos. ¿Y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo, por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has dicho, que has hablado sobre tu siervo, sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová, Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo,
para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciendo tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservar la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,600 hombres de caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjaretó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotaim, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, el rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata, el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia, equidad a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Aeliú, era cronista, Sadoc, hijo de Aitob, Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Sereías era escriba, Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos, peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Nosotros vemos aquí descrito, en este capítulo 8, que David empezó a ganar varios guerras, y de lo que iba ganando, lo iba consagrando a Dios. Ahora, ¿por qué lo consagró a Dios? Y esto es relevante verlo el día de hoy. También, si quieren leer 2 de Crónicas, capítulo 22, nos describe qué hizo con eso. Lo que él ganó, lo utilizó para la construcción del templo. Y tú podrás decir, bueno, pero Dios le dijo que no. Sí, David no lo hizo. Pero el hecho de que Dios le haya dicho, David, tú no lo vas a hacer, sino lo va a hacer tu hijo, no desanimó a David en esto, sino que él, durante su reinado y a través de lo que Dios le daba, participó preparando todo para que su hijo lo pudiera hacer. Juntó el dinero, planos, contrató a personas, distribuyó labores, todo para que cuando su hijo llegara, su hijo que no, hasta aquí ahorita no pintaba, pudiera hacerlo. Es más, en este momento, Dios no le había dicho qué hijo era ese, simplemente que iba a tener un hijo y que su hijo lo iba a hacer. Entonces, esto es algo que necesitamos ver, porque recuerdo hace tiempo que Dios me permitió participaban con unos hermanos en un ministerio, y me tocó la fea experiencia. Fue un momento en el que ese ministerio se dividió, ¿no? Y habían rentado una casa para el ministerio, y cuando se dividió el ministerio, yo recuerdo haber ido antes de que pasara todo eso, pero cuando se dividió, los que se fueron se llevaron muebles, se llevaron los juguetitos, se llevaron los sillones que cada quien había llevado. Hubo uno que hasta los cuadros y el reloj de la pared se llevó, ¿no? Y eso es así como bien chistoso, porque es, bueno, ¿no lo habías dado para el Señor? Pero de alguna forma, ¿no? Pensaban o querían decir, si yo no voy a participar, pues mis cosas tampoco lo van a hacer, ¿no? Y me llevo mis cosas y pues ya no juego.
Y quiero que podamos ver aquí que el rey David, a pesar de que le dijeron que no, eso no evitó que él de alguna forma quisiera participar. Y regresando al tema que estábamos hablando, hay algunas circunstancias y algunos ministerios y algunas formas en las que Dios no ha preparado que nosotros que sirvamos. Pero eso no implica que no podamos apoyar a aquellos que lo están haciendo. Por ejemplo, hace un tiempo me decía un joven que él se sentía, la verdad, como sin la capacidad para ir a compartir. Y me decía, oye, pues es que cuando fue lo del que fuimos a compartir, ¿no? Y le dije, pues está bien, o sea, si no, dice, pero es que me gustaría, le digo, mira, si te gustaría, pero no puedes, no necesitas compartir, acompáñanos. Pero, ¿tengo que decir algo? No, acompáñanos. Y muchas veces ese acompañarnos puede ser o una de dos, o que te animes y que veas cómo se hace y que aprendas, o que estés orando por nosotros. O habrá quien diga, bueno, es que yo no puedo ir, pero puedo darles algo para que repartan a las personas, o como el ministerio, no puedo ir al hospital, pero puedo hacer tortas, puedo participar comprando aguas, puedo cooperarles para la gasolina, yo qué sé. Pero hay muchas formas en las que a lo mejor no soy yo el que Dios ha llamado para ir, pero puedo participar. Y que yo no sea la cara principal no quiere decir que si no soy yo el que brilla, entonces no voy a ayudar. No, podemos participar de alguna forma u otra. ¿Vale? Entonces, capítulo 9. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y es como, con ahorita que estaba leyendo esto, se me hizo esta frase como, digo, ay, Dios, ojalá pon este corazón en nosotros. Yo le decía, pon este corazón en mí, que nada más te despiertas y digas, como que a quién ayudo, a quién le doy algo, ¿no? Porque muchas veces como seres humanos estamos alrededor, ojalá alguien me ayudara, ojalá alguien me diera, pero no. Aquí vemos que Dios le prometió a David, le dijo, oye, porque tuviste este deseo de hacer algo, y podemos ver como algo que está como desarrollándose en el corazón de David, un deseo de servir a Dios, que después se transformó en un deseo de servir a los demás. Y entonces dice, bueno, así como Dios no le pidió construyame una casa, Dios no le dijo ayuda a alguien, pero Dios puso este deseo y esta capacidad de amar y de ayudar a los demás. Y muchas veces nosotros estamos esperando una revelación divina, que se nos aparezca algo en sueños que nos diga, Iván, ve y ayuda a Dani. Pero como no me ha dicho Dios, pues que se rasque con sus uñas él solo, ¿no? Pero este es el asunto del amor, que cuando nosotros vemos las funciones, los ministerios, y que cada uno tiene dones en Corintios, entre los dones y la profecía nos pone algo mejor, amor. Sin la necesidad, sin la función, sin el don, la capacidad de servir a otros, simplemente por el deseo de hacerlo, por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces David se despierta un día y dice, oigan, ¿quedó alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Eso quiere decir que estaba escondido. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces este hombre estaba escondido y estaba en una condición pues como lamentable, ¿no? Lisiado de los pies, ya habíamos hablado de él, que posiblemente por el nombre que tiene era asmático y que por eso lo tuvieron que cargar, y al pobre no bastó con eso, sino que también se cayó y quedó lisiado, ¿no? Es una explicación que dan algo. Entonces envió el rey David, y bueno, él estaba escondido porque él pensaba que al David ser rey, lo que David iba a querer era matarlo. Entonces lo manda a llamar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo, David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor,
porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, palabras más, palabras menos, ¿por qué? ¿Por qué harías algo como eso? O sea, ¿cuál es la razón? Aquí hay truco, me vas a pedir mi IFE para que vote. O sea, ¿cuál es la razón detrás de esto que no es común? Entonces, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, o sea, ni siquiera va a necesitar eso, porque de hoy en adelante va a comer en mi mesa. Y tenía Siba 500, no, eso ya no sé cómo le haría, 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, así lo hará tu siervo. Punto. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa, perdón, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y entonces David, con este deseo en su corazón de mostrar el amor que Dios le había mostrado, porque Dios le dice, te tomé de los rediles, yo te llamé. Y entonces ahora David de alguna forma hace o tiene la misma misericordia que tuvieron con él. Y aquí podemos ver que gracias a esa misericordia que David tuvo a Mefiboset, podemos ver una hermosa imagen de la salvación que Dios nos ha dado. Porque de la misma forma que Mefiboset, nosotros estábamos escondidos pensando que lo que Dios quería con nosotros era destruirnos. Y no es cierto. David no quería matar a Mefiboset, pero eso creía y estaba escondido y estaba alejado. Y entonces lo traen y le ofrece no solamente paz entre él y Mefiboset, lo cual era raro porque al ser hijo de Jonatán o de otro linaje, lo normal sería que lo destruyera. Pero le promete salvación, le promete paz. Y no solamente eso, sino que le va a regresar todo aquello que había perdido. Lo cual también es demasiado raro. Y no solamente eso, sino que le promete sentarse a su mesa como un hijo, como un príncipe. Y podemos ver que es básicamente lo mismo con nosotros. Estábamos alejados de Dios, de nuestro rey, pensando que quería destruirnos, pero de repente nos promete paz y nos dice, no hay guerra entre tú y yo. Y no solamente eso, sino que nos hace sentar a su mesa y nos pone en la condición de hijo. Y aquí lo que le dice a su siervo es que cosechen, que hagan, que trabajen para que él pueda tener, pero que no lo necesita, porque Mefiboset va a comer a la mesa de David como hijo, pues para siempre. Y aquí termina el capítulo con algo muy interesante, que ya no los había dicho en 2 ocasiones, pero por alguna razón no las vuelve a repetir. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y nos dice, pero por cierto, no se les olvide que estaba lisiado de ambos pies. Entonces, ¿cómo se me olvidaría si ya me lo repetiste 2 veces? ¿Por qué? Porque el hecho de que fuera restaurado, fuera tenido en paz, comiera a la mesa del rey, eso no le quitaba lo que estaba lisiado. Y eso lo hacía depender del rey para siempre. Y es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que ver. El hecho de que tengamos paz para con Dios, Romanos, siendo justificados tenemos paz para con Dios, el hecho de que hayamos sido adoptados como hijos y que nos seamos sentados a su mesa, no quiere decir que no necesitemos. Siempre vamos a necesitar de Él. No podemos caminar por nuestra cuenta y esto es algo que nos está recordando desde el principio. Primero, con el ejemplo de un
sacerdote, un profeta que servía a Dios, pero aún en aquello que era su labor, su ministerio, se equivocó y necesitaba recordar, pregunta a Dios. Vemos a un rey con un buen deseo, pero a pesar de ser un buen deseo, ¿qué necesitaba? Pregunta a Dios, depende de él. Vemos nuevamente a un rey que se le promete lo siguiente: tu hijo va a reinar después de ti, pero le recuerda, pero si se aparta de mí, no lo voy a desechar como lo hice como Saúl, pero si es necesario lo voy a disciplinar, para que recuerde que depende. Y aquí también encontramos una enseñanza importante, que me gustaría que esta la pudieran recordar por 2 capítulos que vamos a ver adelante. Una de las formas de disciplina que Dios pone sobre Salomón, como dice aquí, y después sobre David, dice, vara de hombres y azote de hombres. La forma con la que Dios disciplina a ellos es poniéndole enemigos, que estén constantemente quitándoles la paz. Y esto es algo interesante a meditar, porque no es en todos los casos, pero hay ciertas circunstancias que vienen a nuestra vida, que cansan, que quitan nuestra paz, que son el recordatorio de necesitas volverte a Dios. No es tanto que, y vuelvo a repetir, no en todos los casos, porque también está escrito, en el mundo tendréis aflicción. Y todos los discípulos sufrieron persecución, pero hay ciertos casos que el aguijón que Dios utiliza son hombres, seres humanos, que nos recuerdan, como decía la película, sé lo que hiciste el verano pasado, y nos están recordando constantemente la necesidad de volvernos a Dios. Pero bueno, regresando a la imagen general, vemos esta hermosa recordatorio de que para caminar necesitaba de la ayuda de David, a pesar de estar sentado a la mesa, a pesar de ser adoptado como hijo y a pesar de encontrar paz. Había algo en él que le requería la ayuda de su rey. Es lo mismo con nosotros. Necesitamos recordar que a pesar de todas sus bondades y misericordias, tenemos cierta condición o predisposición o necesidades o limitaciones que constantemente nos van a estar requiriendo, vuélvete a Dios. Depende de Él. Y este mes que generalmente se nos remueve el corazón con las historias del nacimiento de Jesús y su misericordia, es un buen momento para recordar, necesitamos y necesitaremos siempre de Él. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este capítulo que pudimos leer el día de hoy. Te doy muchas gracias porque cada uno de mis hermanos y hermanas que el día de hoy pudieron venir, que dispusieron este tiempo, Señor, te ruego que tú les recompenses, Señor. Y así como David, Señor, que tú con ternura le agradeciste, reconociste el gesto de querer o de encontrar un tesoro en tus cosas. Este tesoro que han puesto, este corazón que han puesto mis hermanos el día de hoy, estar aquí, Señor. Te ruego que tú puedas recompensar esto, Señor, y que puedas traer bendición a sus vidas, puedas traer de tu paz, de tu dirección, Padre. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres misericordioso y porque tú siempre, en tu bondad, nos atraes a ti. Bendito eres. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.